La humanidad se fue y el Consejo se dio cuenta demasiado tarde. El embajador Alan Miller se presentó ante el Consejo Galáctico. La sala era enorme con cientos de seres alienígenas sentados en sus lugares. Ellen estaba cansada, pero no lo demostró. Durante 50 años, los humanos habían pedido unirse como miembros de pleno derecho. Durante 50 años, solo se les dio el estatus de observador. La gran cámara se quedó en silencio cuando Allen comenzó a hablar. Representantes de más de 300 especies alienígenas lo observaron de cerca. Los líderes del Consejo Galáctico dijeron, Alan con voz tranquila, durante 50 años hemos compartido nuestra tecnología. Les hemos dado nuestras ideas. Hemos seguido todas sus reglas exactamente como están escritas. Sin embargo, todavía encuentran razones para mantenernos fuera. El alto consejero Cibole se inclinó hacia adelante. Era alto y delgado, con una piel que brillaba suavemente. Embajador Miller, valoramos lo que los humanos nos han dado, pero su especie es demasiado impredecible. Su tendencia a la lucha sigue siendo demasiado alta para la membresía completa. Allen asintió lentamente. Había esperado esta respuesta. Entonces la Tierra ha tomado su decisión. A partir de hoy, la humanidad se retirará de todas las actividades y acuerdos del Consejo. Dejaremos el espacio conocido dentro de un año de sorpresa. Susurros se extendieron por la sala. Ninguna especie había elegido abandonar la protección del Consejo antes del embajador. Seguramente esto es solo una respuesta emocional, dijo el consejero Elar de la Federación Draxiana. Abandonar la civilización por un espacio desconocido sería un suicidio para su gente. Los labios de Allen formaron una pequeña sonrisa. Estábamos solos en el espacio antes de que el Consejo nos encontrara. Podemos estar solos de nuevo. Mientras se giraba para alejarse, el consejero Tolvan de los antiguos Mitranei gritó, ¿qué pasa con sus colonias, sus puestos de avanzada? ¿Los dejarán atrás? No, respondió Alan sin mirar atrás. Tomamos todo lo que es nuestro. Mañana, toda la presencia humana en el espacio del Consejo comenzará a retirarse. Querían contenernos. Ahora no tendrán que preocuparse por nosotros en absoluto. La sala del Consejo estalló en caos cuando comenzaron a comprender que la humanidad no solo se estaba yendo políticamente. Se estaban retirando físicamente del espacio conocido. Alan caminó por los grandes pasillos del edificio del Consejo por última vez. Los guardias del Consejo se mantuvieron firmes, siguiéndolo con renovado interés. Las noticias ya se estaban extendiendo. Fuera de la enorme ciudad de Nueva Ginebra, que se extendía bajo la torre del Consejo. Los humanos habían ayudado a construir este lugar, pero nunca habían sido realmente bienvenidos aquí. Su asistente, Joe Kelly, esperaba junto a su lanzadera. ¿Cómo se lo tomaron, señor? Exactamente como esperábamos, dijo Alan. Primero sorpresa, luego incredulidad. Pronto pasarán a la ira, luego al despido y cuando lleguen a la comprensión, preguntó Joe. Ya nos habremos ido para entonces, dijo Alan mientras abordaban la lanzadera. Cuando la pequeña nave despegó, Alan miró hacia la reluciente ciudad. Por un momento sintió una punzada de tristeza. Esta podría haber sido una verdadera asociación. En cambio, el miedo y la desconfianza habían creado un muro que 50 años de esfuerzo no habían logrado derribar. La lanzadera se acopló a la nave insignia humana. La almirante Carol Witte se reunió con él en la esclusa. ¿Está hecho?, preguntó. Allen asintió. La orden de retirada ha sido enviada a todos los mundos y naves humanas. La fase 1 comienza de inmediato. El rostro de la almirante Witte estaba serio. Algunos miembros del Consejo intentarán detenernos. Pueden intentarlo, dijo Alan. Pero siempre han subestimado lo que los humanos pueden hacer cuando trabajamos juntos. Ese es su mayor error. Mientras la Liberty se alejaba de la estación del Consejo, las luces de emergencia comenzaron a parpadear en la enorme estructura. Sonaban las alarmas. El Consejo finalmente se estaba dando cuenta de que la humanidad iba en serio. Pero era demasiado tarde. El mayor éxodo en la historia galáctica ya había comenzado. 6 meses después del anuncio del embajador Miller, Nancy Reed observó desde su puesto de control cómo la enorme nave colonial y el buzo se preparaban para partir. Próxima Centuri 4. Este fue el 57º mundo humano en ser vaciado. ¿Cuántas personas hay en este?, le preguntó su compañero de trabajo Steve Burton mientras revisaba las lecturas del motor. 30,000, respondió Nancy, siguiendo con la mirada la enorme nave, además de todo su equipo, fábricas y todo lo demás que pudieron llevarse.
Esteve emitió un silbido bajo. ¿A dónde van? Nadie abandona la protección del Consejo. Hay una razón por la que el espacio mapeado se llama zona segura. Nancy se encogió de hombros levemente. Las coordenadas son secretas. Todo lo que sé es lo que todos saben. En algún lugar más allá del vacío de Perseo, nuestros exploradores encontraron algo hace años, pero lo mantuvieron fuera de los registros oficiales. En la pantalla grande, el Endeavour encendió sus motores. La enorme nave se alejó suavemente del área de atraque donde había estado durante la última semana mientras la gente y la carga subían a bordo. Esta es la capitana Laura Wilson del Endeavour. Se escuchó una voz por la radio solicitando permiso final para partir. Nancy revisó sus sistemas una vez más. Permiso concedido. Endeavour. Buena suerte en su viaje. Como nave colonial. Un pequeño grupo de residentes no humanos de Próximo se alejó rápidamente del planeta. Ima observaba desde el área de observación. Entre ellos estaba Gantl, el representante del Consejo. Sigo sin entender. El extraterrestre dijo, su dispositivo de traducción convierte sus clics al inglés. ¿Por qué no simplemente aceptamos los términos del Consejo? El estatus de observador aún da muchos beneficios. Porque Nancy respondió sin apartar la mirada de su pantalla, nos cansamos de ser tratados como niños a los que no se les podía confiar responsabilidades de adultos. En la pantalla principal, el Endeavour Asterisk encendió su motor más rápido que la luz, desapareciendo en un destello de luz. Otro mundo humano vacío. Otras 30.000 personas desaparecidas. Las partes sensoriales de Zantel temblaron. El Consejo solo necesita más tiempo para comprender completamente a tu especie. Esteve se rió, pero no había alegría en ello. Has tenido 50 años. Se acabó el tiempo. De vuelta en su oficina privada, Esteve miró las fotos en su escritorio. Su familia ya se había ido en una nave anterior. Solo quedaba personal esencial para supervisar las evacuaciones finales. Tomó una foto de su hija en su 10º cumpleaños hace solo 2 años. Ella había preguntado por qué no podían unirse al Consejo como las otras especies. ¿Cómo le explico que algunos en el Consejo piensan que somos demasiado peligrosos? Se dijo a sí mismo que temen en lo que podríamos convertirnos. Nancy entró en la oficina con un bloc de datos. La próxima nave colonial llega en 3 días. Necesitamos preparar a las últimas 5.000 personas para la partida. ¿Algún problema con los representantes del Consejo local? Esteve preguntó. Nancy negó con la cabeza. Todavía están en shock. Nunca pensaron que realmente nos iríamos. Ese siempre ha sido su problema, dijo Esteve bajando la foto. Nunca nos entendieron realmente. Fuera de la ventana de la estación de control, el puerto espacial, una vez ocupado, estaba casi vacío. Donde cientos de naves una vez iban y venían, cada día ahora solo quedaban unas pocas. Las últimas naves humanas en este sector. Desde la órbita ya se podían ver los cambios en el planeta de abajo. Las granjas estaban vacías. Las ciudades estaban oscuras por la noche. Las minas y las fábricas en silencio. 50 años de trabajo humano y construcción, todo empacado en 6 meses. ¿Crees que alguna vez volveremos? Nancy preguntó en voz baja. Esteve miró las estrellas. No lo sé, pero a donde sea que vayamos, iremos juntos. Y tal vez eso sea mejor que quedarnos donde no nos quieren. En la distancia, las plataformas de defensa orbital que una vez protegieron la colonia estaban siendo desmanteladas, sus partes cargadas en naves de carga. La humanidad no dejaba nada atrás que pudiera usarse en su contra. Y aún así, el Consejo no entendía realmente lo que estaban perdiendo. Un año después del anuncio del embajador Miller, el alto consejero Civixel se encontraba en lo que una vez fue la concurrida colonia humana de Nueva Chicago. A su alrededor se extendían calles vacías y edificios silenciosos. Todo lo de valor había sido retirado cuidadosamente, máquinas, tecnología, arte, incluso objetos personales. Lo que quedaba eran solo cáscaras vacías. No dejaron nada atrás, dijo el consejero que lo acompañó en esta gira de inspección. Ni un solo humano eligió quedarse en el espacio del Consejo. Nunca antes visto, Phipps respondió con su piel brillante pulsando de preocupación. 17.000 millones de humanos se fueron. Caminaron por el pueblo fantasma que una vez albergó a más de 1 millón de personas. Los únicos sonidos eran sus pasos y el suave viento que se movía a través de las estructuras vacías. Lo más preocupante es lo que se llevaron, dijo Elar mirando su panel de datos. No solo a su gente y pertenencias, sino todos sus datos de investigación, todos los proyectos científicos conjuntos fueron borrados.
Incluso eliminaron sus contribuciones de la base de datos de tecnología del Consejo. Cipsol se detuvo ante lo que había sido la principal base de datos de la colonia. Edificio gubernamental. Una sola placa de metal. Permanecía en la pared, escrita en galáctico estándar. Vinimos en paz, esperamos quedarnos en sociedad y nos fuimos cuando quedó claro que no éramos bienvenidos como iguales. ¿Qué? Encuentres lo que buscas entre las estrellas sin nosotros. Están siendo infantiles y dramáticos. Hilar dijo, ninguna especie puede sobrevivir en un espacio sin mapear sin la protección del Consejo de los peligros espaciales y los seres hostiles. Cibacal no estaba tan seguro. En las salas del Consejo, había sido fácil descartar a los humanos como impulsivos y primitivos. De pie aquí, en el perfecto orden tras su partida, sintió los primeros indicios de duda. «¿Hemos descubierto a dónde fueron?», preguntó. Las partes del rostro de Aar se contrajeron de frustración. No, usaron algún tipo de bloqueador de señales de amplio alcance en sus rutas de salida. Nuestros sensores de largo alcance no pueden rastrearlos más allá del vacío de Perseo y su tecnología. Se llevaron todo, repitió Elar, incluyendo varios prototipos avanzados que ni siquiera sabíamos que tenían. Cipsel miró al cielo, ahora vacío de las naves humanas que una vez llenaron las rutas espaciales de esta colonia. Quizás, dijo lentamente, cometimos un error. Continuaron su recorrido por la colonia abandonada. Las viviendas humanas estaban limpias y ordenadas. A diferencia de otras especies que podrían haberse ido enfadadas, los humanos no habían dañado nada. Simplemente se habían ido. Su retirada estuvo demasiado bien planeada, dijo Civixel al entrar en lo que había sido una escuela. Estantes vacíos cubrían las paredes donde alguna vez estuvieron los libros y las herramientas de aprendizaje. Esta no fue una decisión apresurada. ¿Crees que planearon esto antes de la votación final del Consejo? Elar preguntó. Creo que Zip Fazul dijo cuidadosamente que sabían cuál sería nuestra respuesta. Se han estado preparando para esta posibilidad durante años. Las implicaciones lo preocuparon. El Consejo había sido tan predecible, tan fijo en sus costumbres, que los humanos podían prever sus acciones con tanta certeza. En una pequeña oficina encontraron otro mensaje, escrito a mano con tinta sobre papel. Una tradición humana, simplemente decía: bueno, esperaré cuando estés listo para hablar como iguales. Elar se burló. Más dramatismo, volverán arrastrándose cuando se enfrenten a los peligros más allá de la protección del Consejo, pero al regresar a su nave Civix notó algo que había escapado a su atención hasta ahora. La colonia humana había sido construida para durar siglos. Los materiales eran sólidos. La ingeniería excelente, sin embargo. Lo habían abandonado todo sin dudarlo. Debieron haber encontrado algo ahí fuera. Dijo en voz baja, algo que valiera la pena dejar todo esto atrás. Por primera vez en su larga vida Cibol sintió una extraña emoción, miedo no a los humanos, sino lo que su ausencia podría significar para el futuro del Consejo. Las estrellas parecían más frías esa noche, cuando su nave dejó atrás la colonia vacía 5 años después de la partida de la humanidad. El Consejo Galáctico enfrentó su primera gran crisis sin ayuda humana, la plaga Exibar, un virus que cambia rápidamente y que afectó a muchas especies. Había estallado en el sector Cygnus. Brotes anteriores se habían detenido con la ayuda de expertos médicos humanos y su ciencia inmunológica adaptable. El consejero Tolan dirigió la reunión de emergencia. La cuarentena está fallando. 3 mundos más reportaron infecciones ayer. ¿Dónde están nuestros equipos de contención?, exigió el consejero Neri, de la ascendencia Kelbrid, cuyo mundo natal estaba peligrosamente cerca de la zona del brote. El director médico del consejo, el Dr. Benlord, parecía muy cansado trabajando día y noche, pero están abrumados en brotes anteriores. Los expertos en virus humanos desempeñaron un papel clave en el desarrollo de respuestas adaptativas. Su ausencia es un gran problema. ¿Seguramente hemos conservado su investigación?, preguntó Civixel. La piel del Dr. Bentler se oscureció en lo que era equivalente a una mueca. Se llevaron su investigación más avanzada con ellos. Lo que dejaron en la base de datos parece ser al menos 10 años. La cámara del consejo se quedó en silencio mientras todos pensaban en lo que esto significaba. Hay más, continúa el Dr. Benor. Las naves médicas humanas siempre fueron las primeras en ofrecerse como voluntarias para la primera línea de respuesta a la plaga. Su resistencia natural a muchas enfermedades interespecíficas las convertía en los primeros intervinientes ideales. Sin ellas nos adaptamos, Tolvan dijo firmemente. Sobrevivimos antes de que los humanos se unieran al Consejo. Y nos las arreglaremos ahora. Pero a medida que la reunión continuaba y llegaban informes de la propagación de la infección, una incómoda comprensión se apoderó de la cámara. La humanidad se había vuelto silenciosamente importante para las operaciones del Consejo de maneras que nunca habían admitido del todo. Después, Civixel llevó a Tolvan aparte. Deberíamos considerar contactarlos. Esta plaga amenaza a millones.
Los ojos del anciano Tolban se entrecerraron y admitieron que el consejo cometió un error. Nunca. Además, no tenemos forma de contactarlos. Se aseguraron de eso. En el sector Signis, la plaga continuó propagándose, cobrándose miles de vidas cada día. 2 semanas después, el consejo se reunió de nuevo. La situación había empeorado. La plaga ha llegado al brazo de Oran, informó el doctor Benor. Las bajas proyectadas ahora son de decenas de millones. Todas las naves médicas disponibles han sido desplegadas, dijo el comandante de flota. Pero carecen del equipo especializado que llevaban las naves humanas. El consejero Neri, usualmente tranquilo, golpeó la mesa con un tentáculo. Esto es inaceptable. Somos el Consejo Galáctico. Hemos gobernado las estrellas durante 10,000 años. ¿Cómo podemos ser derrotados por un simple virus? Porque, dijo Civix en voz baja, nos acomodamos y nos volvimos complacientes. Los humanos siempre estaban dispuestos a correr riesgos para probar nuevos enfoques sin que nos presionaran. Sus palabras flotaron en el aire, inoportunas pero ciertas. Entonces, inesperadamente, un oficial de comunicaciones subalterno irrumpió en la cámara. Consejeros, hemos recibido una transmisión desde más allá del vacío de Perseo. La habitación se quedó en silencio. Contiene datos médicos sobre la plaga de Exibar. Protocolos de tratamiento, fórmulas de vacunas, todo lo que necesitamos. El oficial hizo una pausa. Es de los humanos. ¿Cómo lo saben?, preguntó Tolban. El mensaje dice que han estado monitoreando las comunicaciones del Consejo, respondió el oficial. Saben sobre el brote y enviaron esta información para ayudar. Después de cómo los tratamos, todavía nos ayudan. Neri preguntó con incredulidad. El mensaje dice, a pesar de nuestras diferencias, no deseamos sufrimiento a ningún ser sensible. Usen esta información Libremente. sin condiciones. Los datos médicos se enviaron rápidamente a todos los mundos afectados. En cuestión de días, la propagación de la plaga comenzó a disminuir. En cuestión de semanas, fue contenida. Pero el Consejo se quedó con preguntas incómodas. La humanidad había sabido sobre su crisis. Había estado observando todo el tiempo y, a pesar de todo, había decidido ayudar. Son más generosos que nosotros. Civexel dijo en una sesión privada del Consejo. o más. Inteligente, respondió Tolb. Este gesto nos hace parecer tontos y a ellos nobles. De cualquier manera, por primera vez en 5 años, el Consejo tenía pruebas de que la humanidad seguía ahí fuera, observando y, aparentemente, cargando con lo sucedido en la galaxia que habían dejado atrás. 10 años después de la ausencia de la humanidad, los impactos económicos se habían vuelto imposibles de ignorar. La economista del Consejo, Mera Pell, presentó sus hallazgos en la ahora apagada Cámara del Consejo. La productividad del sector humano no ha sido reemplazada, afirmó, mostrando complejos modelos económicos sobre la mesa central. A pesar de nuestros esfuerzos por redistribuir los recursos, hemos visto una disminución general del 17% en la producción galáctica. El consejero Elar preguntó con incredulidad. Eso no puede ser correcto. La antena de Mil se movió con fastidio. La cifra es, en realidad, baja. Los humanos eran catalizadores económicos. Comerciaban ampliamente. Invertían con audacia y consumían en gran medida. Sus mercados conectaban diferentes sectores del espacio del Consejo de maneras que aún estaban descubriendo. La consejera Neri habló, pero sus territorios han sido reasignados. Sus rutas comerciales redistribuidas. Sí. Meera estuvo de acuerdo. Pero no se trata solo de reclamar sus rutas y recursos. Se trata de su pensamiento económico. Los humanos estaban excepcionalmente dispuestos a arriesgarse, especular y cerrar brechas culturales con fines de lucro. Las especies que los reemplazaron son más cuidadosas. La proyección estadística cambió, mostrando efectos que se extienden a múltiples sectores. Su ausencia ha revelado otro problema. Mera continuó, los humanos se especializaron en campos que otras especies evitaron: salvamento en el espacio profundo, desarrollo de entornos peligrosos, manejo inestable de materiales. Sin ellos, el progreso en estas áreas se ha detenido. El alto consejero Cibal, con aspecto notablemente mayor desde la partida humana, habló en voz baja. Y sus innovaciones, sin duda, hemos continuado desarrollando sus tecnologías. La expresión de Merror se ensombreció. Esa es quizás la parte más preocupante.
El desarrollo tecnológico humano no siguió una línea recta como la de la mayoría de las especies del Consejo. Hicieron saltos intuitivos, siguieron direcciones de investigación aparentemente ilógicas que ocasionalmente produjeron resultados innovadores. Nuestros científicos más metódicos han tenido dificultades para copiar este enfoque. La cámara volvió a guardar silencio, algo que sucedía a menudo ahora cuando se discutía la ausencia de la humanidad. Debemos adaptarnos, dijo Tolvan repitiendo lo que casi se había convertido en un mantra. Pero su voz carecía de convicción. Después de la sesión, Cibol se encontró mirando la sección vacía de la cámara donde una vez se sentó la delegación humana. Con estatus de observador o no, sus voces habían llenado estos pasillos con argumentos apasionados, perspectivas inusuales y ocasionalmente risas muy necesarias. El silencio que dejaban atrás parecía hacerse más fuerte con cada año que pasaba. Esa noche, Civixel se reunió en privado con un pequeño grupo de consejeros que habían comenzado a cuestionar la sabiduría de dejar que la humanidad se fuera. La respuesta a la plaga fue solo el comienzo, dijo el consejero Vin del Pacto Aquiliano. El mes pasado recibimos diseños avanzados para armónicos de escudo que nos habrían ayudado a repeler la incursión de Drakes. Están observando nuestras luchas, dijo Neri. Ayudando desde lejos, pero nunca participando directamente. Como padres que dejan que sus hijos aprendan lecciones difíciles, murmuró Elar, quien una vez fue el oponente más vocal de la membresía humana. Civixal miró a su alrededor. El pequeño círculo. ¿Qué pasaría si nos acercamos? Ofrecimos membresía completa ahora. Ni siquiera sabemos dónde están, dijo Fran. El vacío de Perseo es vastas y nuestras ondas nunca regresan. Además, Nuri añadió que incluso querrían regresar. Habían construido algo ahí fuera, algo que no nos necesita. La sala quedó en silencio mientras consideraban esta incómoda verdad. La humanidad no solo había sobrevivido sin el Consejo, sino que parecía estar prosperando. Deberíamos haber valorado sus diferencias en lugar de temerlas, dijo Cipsel finalmente. Su imprevisibilidad, su adaptabilidad. No eran defectos. Eran fortalezas de las que podríamos haber aprendido. Al terminar la reunión secreta, Cipsel regresó a sus aposentos privados y sacó un pequeño objeto de un compartimento oculto, una simple talla de madera que le había dado un diplomático humano hacía décadas. Representaba dos manos diferentes unidas. Nos negamos a extender nuestra mano en verdadera alianza, dijo a la sala vacía. Y ahora estamos pagando el precio. Fuera de su ventana, la gran capital del Consejo Galáctico brillaba con luz. Pero a los ojos de Cibagal parecía más tenue, ahora menos vibrante sin el toque humano que una vez trajo tanta energía a su civilización. 15 años después de la partida de la humanidad, sucedió lo impensable. Una especie previamente desconocida de más allá del borde galáctico lanzó ataques contra 3 mundos fronterizos del Consejo. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa del Consejo, acostumbradas desde hacía tiempo a la paz, estaban completamente desprevenidas. El gran almirante Voss, de la flota de defensa del Consejo, se dirigió a la sesión de emergencia, su imagen parpadeaba sobre la mesa del Consejo. Los atacantes han eludido nuestros sistemas de alerta externos y han entrado en los sistemas Kiss, Opura y Vega. Hemos perdido contacto con los 3 mundos. ¿Cómo es esto posible?, exigió el consejero Neri. Nuestras redes de sensores deberían haber detectado su aproximación. Parecen estar usando algún tipo de tecnología de desplazamiento espacial, respondió el almirante. Existen parcialmente fuera del espacio normal hasta el momento en que atacan. Como los acechadores de la grieta de la Tercera Guerra del Dominio, murmuró el consejero Tolvan. Pero eso fue hace 800 años. Exactamente, dijo el almirante. Y la última vez que nos enfrentamos a tal amenaza, tuvimos la experiencia militar de la humanidad. Terminó Cipsol. La inusual historia de los humanos de lucha entre sí les había dado conocimiento sobre la guerra que muchas especies del Consejo carecían después de miles de años de paz forzada. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Elar. El almirante Voss fue directo y limitado. Nuestra planificación de defensa durante los últimos siglos se ha centrado en la detección y la disuasión, no en el combate real. La ruta de ataque sugiere que ahora apuntarán a antiguos territorios humanos. ¿Por qué?, preguntó Neri. Esos mundos están casi vacíos ahora. Desconocido, admitió el almirante. Pero están procediendo de forma organizada, casi como si buscaran algo. La Cámara del Consejo estalló en discusión ansiosa. Todos los Cibbex levantaron la mano para pedir silencio. Almirante, ¿qué habría hecho la humanidad en esta situación?, preguntó.
La pregunta quedó suspendida en el aire, impactante por su franqueza. Durante años, el Consejo había evitado reconocer abiertamente cuánto habían llegado a depender de los enfoques humanos para ciertos problemas. El almirante Voss, que había trabajado estrechamente con asesores militares humanos antes del éxodo, respondió lentamente. Basándose en acciones pasadas, probablemente habrían establecido una base avanzada para recopilar información sobre el enemigo, probado sus debilidades con enfrentamientos controlados y desarrollado contramedidas indirectas en lugar de enfrentar la amenaza de frente. Entonces, eso es lo que debemos hacer, dijo Civixal. Pensaremos como humanos. Las palabras le supieron extrañas. Durante siglos, el Consejo había considerado peligrosa la imprevisibilidad de la humanidad. Ahora necesitaban desesperadamente esa misma cualidad. Mientras el Consejo luchaba por organizar una respuesta, 3 sistemas fronterizos más quedaron inoperantes. En los días siguientes, el Consejo intentó implementar su nueva estrategia. Pero siglos de paz los habían dejado mal equipados para la guerra. Sus naves eran defensivas, sus armas obsoletas, sus tácticas se centraban en la contención en lugar del enfrentamiento. Los atacantes han violado la línea de defensa de Orion, informó el comandante de flota Thor. Una semana después, 12 sistemas perdidos. Miles de millones de vidas desaparecidas. ¿A dónde se dirigen ahora?, preguntó Cibal. Aunque ya sospechaba la respuesta, basándose en su trayectoria, parecen estar moviéndose hacia el vacío de Perseo. Respondió el comandante Thor. ¿Hacia dónde creemos que se dirigió la humanidad? La Cámara del Consejo guardó silencio. ¿Podrían estar persiguiendo a la humanidad?, preguntó Neri. Quizás la humanidad falló porque sabían que este enemigo venía. Imposible, dijo Tolvan. Nadie podría haber predicho este ataque. Pero Civixal no estaba tan seguro. Los humanos siempre habían visto patrones donde otros solo veían caos, si hubieran percibido algo que el Consejo había pasado por alto. Tenemos que advertirles, dijo Civixel de repente. Si estos atacantes persiguen a la humanidad, tienen derecho a saberlo. Pero no sabemos dónde están. Eliar le recordó. Entonces Cib habló de Zul, poniéndose de pie, debemos encontrarlos. No para rogarles que regresen, sino porque a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores, les debemos mucho. Por primera vez en 15 años, el Consejo Galáctico votó. Por unanimidad, una misión. Sería enviada al vacío de Perseo para encontrar a la humanidad si es que aún existía. Mientras llegaban informes de más sistemas perdidos, Civixal se preguntaba si ya era demasiado tarde, 20 años después de la partida de la humanidad con los atacantes desconocidos, ahora llamados los Heraldos, que controlaban casi una cuarta parte del antiguo espacio del Consejo. Cibal aprobó lo impensable, una misión para encontrar a la humanidad y pedir su ayuda. El comandante Hilar Nen, uno de los pocos oficiales del Consejo con mucha experiencia trabajando con humanos, lideró la expedición a las regiones no cartografiadas más allá del vacío de Perseo. Su nave, la buscadora Asterisk, llevaba representantes de 7 especies principales del Consejo. 6 meses de búsqueda y todavía nada. El oficial científico Traz dijo mientras cartografiaban otro sistema estelar vacío. El vacío es enorme y los humanos podrían estar en cualquier lugar ahora. Querían desaparecer, respondió el Ara estudiando las lecturas de los sensores y fueron minuciosos al respecto. El especialista en comunicaciones Coral levantó la vista de su estación. Comandante. He estado analizando los patrones de radiación de fondo en este sector. Hay algo inusual en las fluctuaciones cuánticas aquí. ¿Inusual como Ara?, preguntó moviéndose a su estación. Son demasiado ordenados, dijo Coral. Las fluctuaciones cuánticas naturales tienen un patrón aleatorio, pero destacó una sección de su pantalla. Tienen una estructura sutil. El Ara estudió las lecturas, abriendo mucho los ojos. Es un campo de camuflaje, uno enorme que cubre toda una región del espacio. La comprensión envió una ola de emoción a través del puente. Después de meses de búsqueda, podrían haber encontrado su primera pista real. ¿Podemos atravesarlo?, preguntó Tra. No directamente, dijo Coral. Pero el Tern tiene microsegundos. Debilidades. Si enviamos una transmisión de haz estrecho durante esas ventanas, háganlo. Ordenó Ara. Protocolo de saludo estándar en todos los idiomas, incluido el inglés humano. Durante 3 días, transmitieron su mensaje en lo que parecía ser un espacio vacío. Al 4.º día, recibieron una respuesta, un simple mensaje de texto en inglés. Buscador de naves del Consejo. Se ha notado su presencia. Indique su propósito.
El Ara escribió la respuesta a ella misma, buscar la ayuda de la humanidad contra una amenaza existencial para la galaxia. Pasaron horas antes de que llegara otro mensaje. Coordenadas de transmisión adjuntas. Venga solo. Cualquier señal de engaño resultará en el fin inmediato del contacto. Las coordenadas condujeron a una pequeña luna común y corriente que orbitaba un gigante gaseoso. A medida que el buscador de Asterisk se acercaba, una sección de la superficie lunar brilló y reveló una bahía de acoplamiento lo suficientemente grande como para acomodar su nave. «Nos están observando», dijo Tres nerviosamente. «Por supuesto que sí», respondió Ela. «Tú no». Después de ser rechazados por la misma civilización que ahora se les pide salvar. Al entrar en la instalación oculta, el Ara se preguntó qué encontrarían. ¿Cómo habían cambiado a la humanidad 20 años de aislamiento? Y, más importante aún, ¿les importaría siquiera el destino del Consejo? La bahía de atraque se cerró tras ellos, sellándose con un suave siseo. La presión del aire se normalizó y una luz verde indicó que era seguro salir de su nave. Las lecturas muestran una atmósfera respirable. Gravedad tri ligeramente superior a la estándar, pero dentro de parámetros cómodos. Se preguntaron señales de vida. Múltiples señales humanas acercándose. Traz respondió, vienen a recibirnos. La esclusa de aire principal se abrió para revelar una sencilla zona de recepción tallada en la roca lunar. Una pequeña delegación de humanos los esperaba. Vestidos con uniformes sencillos pero bien hechos, sin insignias ni marcadores de rango. Otra desviación del protocolo del Consejo. A la cabeza de ellos se encontraba una mujer de pelo corto y gris y penetrantes ojos azules. Dio un paso al frente mientras el Ara y su equipo desembarcaban. «Soy la directora Kate Wilson. Bienvenidos a Outpost Horizon». Su voz era tranquila, sin mostrar hostilidad ni calidez. Viajaron un largo camino para encontrarnos. «Gracias por recibirnos». Aar respondió formalmente. «Soy la comandante El Aranen del Consejo Galáctico». Kate asintió. «Sabemos quiénes son. Hemos estado observando su viaje desde que entraron al vacío». Señaló un pasillo que conducía a las profundidades de las instalaciones. «Vengan, tenemos mucho que discutir». Mientras seguían a sus anfitriones humanos, el Ara no pudo evitar notar lo seguros que parecían, lo a gusto en este puesto avanzado oculto, lejos de la civilización que los había rechazado. No eran exiliados desesperados que rogaban por regresar. Eran personas que habían encontrado su propio camino y quizás su propio destino. La delegación humana que los recibió dentro de la base lunar no se parecía en nada a lo que el Ara esperaba. En lugar de exiliados amargados, encontraron individuos seguros y centrados, liderados por la directora Kate Wilson, una mujer que había sido diplomática subalterna cuando la humanidad abandonó el espacio del Consejo. «Bienvenidos al puesto avanzado Horizonte», dijo Kate, guiándolos por pasillos que bullían de actividad. «Una de nuestras bases avanzadas más pequeñas». «¿Más pequeñas?», preguntó Triz mirando a su alrededor la enorme instalación tallada en el núcleo de la luna. Kate sonrió. «La humanidad ha estado ocupada». «Comandante Nen». Los condujo a una gran sala circular dominada por un mapa estelar de la galaxia. El Ara se quedó sin aliento cuando lo vio. El mapa mostraba información detallada en tiempo real mucho más allá del territorio del Consejo, incluidas regiones que el Consejo nunca había explorado. «¿Se han expandido hasta aquí?», ella preguntó con incredulidad. «Teníamos que». Kate respondió, «Cuando nos fuimos, sabíamos que necesitábamos asegurar nuestro futuro. Eso significaba comprender nuestro entorno mejor que nunca». El consejero Cibol, que había insistido en unirse a la misión a pesar de su avanzada edad, dio un paso al frente. «Director Wilson, debo hablar directamente. El Consejo se enfrenta a la extinción. Una especie a la que llamamos los Heraldos ha invadido nuestro espacio. Nuestras defensas se están fallando. Necesitamos la ayuda de la humanidad». El rostro de Kate no mostró ninguna emoción. «Sabemos de los Heraldos. Hemos estado observando su avance. Sabías que Aar no pudo ocultar su sorpresa. Y tú, no hiciste nada. Hemos estado haciendo mucho». Kate la corrigió, pero no de forma que pudieras detectar. «Los Heraldos no son invasores, consejeros, sus refugiados huyen, algo mucho peor». Hizo un gesto y la pantalla galáctica se alejó drásticamente, revelando un vacío masivo que se extiende desde más allá del borde galáctico. Una región de completa oscuridad donde las estrellas simplemente dejan de existir. «Lo llamamos la oscuridad consumidora». Kate explicó,
Es un fenómeno extradimensional que devora la materia. Energía, incluso el espacio-tiempo mismo. Los Geres son sus últimas víctimas, buscando desesperadamente una manera de detenerlo. ¿Por qué no comunicaron esto?, pregunta Civixel. Lo intentaron, dijo Kate. Su lenguaje y patrones de pensamiento son completamente diferentes a cualquier cosa en el espacio del Consejo. Pero hemos tenido más experiencia con modos de comunicación verdaderamente extraterrestres y has hecho contacto con ellos. Ar preguntó. Kate asintió hace 6 años. Hemos estado trabajando con ellos desde entonces, desarrollando una posible solución. La pantalla cambió de nuevo, mostrando estructuras masivas construyéndose en el espacio entre galaxias. Barreras de fase. Kate explicó. Tecnología que puede detener el avance de la oscuridad consumidora modificando las constantes fundamentales del espacio en su trayectoria. Civixel miró la pantalla y luego a Kate. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Nos habrías creído? Kate preguntó simplemente, ¿o lo habrías descartado como otro ejemplo de la imprevisibilidad y agresión humana? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La humanidad se fue porque sabíamos que necesitábamos libertad para prepararnos para las amenazas. El Consejo se negó a reconocer. Kate continuó, tu precaución te fue útil durante miles de años, pero se convirtió en tu debilidad. Dejaste de explorar, dejaste de arriesgarte, dejaste de involucionar. ¿Y ahora?, preguntó Zibagul con voz apenas audible. La expresión de Kate se suavizó ligeramente. Ahora regresamos no como iguales. Los heraldos no son tus enemigos. Son tu primera prueba. La oscuridad consumidora se acerca y solo una galaxia unida tiene alguna esperanza de supervivencia. Extendió su mano a Civexol en el gesto humano de colaboración. El Consejo necesita cambiar, consejero. La pregunta es, ¿estás listo para aceptar ese cambio? Civacol miró la mano que le ofrecían y luego el vasto mapa que mostraba la expansión y los preparativos de la humanidad. Preparativos que podrían salvarlos a todos. No tenemos elección, dijo, tomando su mano. La humanidad se fue. Y el Consejo se dio cuenta demasiado tarde de cuánto te necesitábamos. Pero quizás no sea demasiado tarde para que aprendamos. Kate sonrió. Consejero, es lo más humano que has dicho. Mientras se formaba la alianza, Elara se preguntó cuán diferente habría sido la galaxia si el Consejo hubiera reconocido el valor de la humanidad 20 años antes. Pero al observar lo que los humanos habían logrado por sí solos, la vasta red que habían construido, las alianzas que habían formado con especies desconocidas para el Consejo, las tecnologías que desarrollaron libres de restricciones burocráticas, tal vez las cosas habían sucedido exactamente como debían. La humanidad se había ido, pero no habían abandonado la galaxia. Simplemente habían encontrado una forma diferente de salvarla.